tarde de nuevo aquí, de nuevo en el podcast. Queremos pedir disculpas por la inconveniencia. Tuvimos unos problemas técnicos, pero estamos de nuevo otra vez en sintonía con ustedes. Bueno, como estaba diciendo anteriormente, el tema es sobre el arrebatamiento y el rapto de la iglesia. Y tenemos pues, vamos a entrarnos de lleno en lo que es el tema. Amén, gloria a Dios. Como estaba diciendo ahorita, que el arrebatamiento y el rapto de la iglesia de Cristo es un momento en el cual Dios levantará su iglesia y la sacará de la tierra. Los que hayan muerto en Cristo resucitarán, y los redimidos de Jesús que aún estén vivos serán quitados de la tierra. Desde ese instante la iglesia estará con Dios por la eternidad. Bendito el nombre de Jesús. En el Evangelio de Juan leemos una palabra que Jesús dijo a sus discípulos. Esto sucedió justo antes de su muerte y resurrección. Jesús le dijo que no deben estar tristes porque aunque Él se iba a ir físicamente, Él volvería. Él iba a preparar un lugar para ellos y para nosotros, claramente, pero regresaría a buscarnos para llevarnos allí donde pasaremos la eternidad con Él. Nos dice, no se turben vuestros corazones, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso nos dice en Juan 14, 1 hasta 3. Otros versículos que mencionan el rapto de la iglesia son en 1 Corintios 15, 51 al 54. He aquí os digo, un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada por la victoria. Gloria a Dios. Desde que Jesucristo subió al cielo, ha estado preparando un lugar para su esposa, la iglesia. En la tierra Dios prepara a sus elegidos para entrar al lugar preparado. La nueva Jerusalén es un lugar preparado para un pueblo preparado. El pecado no entrará ahí. Jesucristo nos arrebatará a la persona que esté preparándose, sino a la que se ha preparado. En otras palabras, tienen que estar preparados. A los redimidos que han obedecido el Evangelio de salvación de Cristo y que han vivido en común con su Señor y Salvador. Vamos a entrar de lleno al tema. Y da que le pregunta al hermano Norbert, en sus propias palabras, hermano, ¿puede explicar para nuestra audiencia con más detalles el evento tan importante del rapto de la iglesia? Amén. Gracias. Gracias. Rápido, disculpen ya, aunque David se disculpó, pero tuve una deficiencia técnica unos minutos atrás, pero gracias por sintonizarse de nuevo. Seguimos con el tema del rapto. Es un evento que está en la Biblia. No es simbólico, sino que es literal. Se menciona en 1 Tesalonicenses 4:17 que hay un término que dice que vamos a ser transformados, vamos a ser arrebatados. Esa es la mejor palabra, el término arrebatados. Los cuerpos mortales vamos a ser transformados en un cuerpo espiritual. ¿Okay? Si la palabra que leyó el hermano David también ahí en 1 Corintios 15, que vamos a estar en el cielo, vamos a ser
encontrado con el Señor en un abrir y cerrar de ojos. Hay muchos precedentes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que atestiguan el arrebatamiento de la iglesia. Mucha gente no lo cree, pero sí lo está en la palabra. Si vamos a Mateo 24, 40 y 41, dice que estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Instantáneamente una persona se queda cuando tiene a otro al lado que es arrebatado o tomado. Lo mismo está en Lucas 17:34. Si se lee Filipenses 3, 20 y 21, dice que los cuerpos mortales serán transformados a la semejanza del cuerpo de Jesús. ¿Okay? Va a ser un evento repentino e instantáneo, que como dice primera de Corintios 15:52, que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. No es alegórico. ¿Okay? La iglesia preparada, la iglesia física, la novia del Cordero, va a encontrarse en el cielo con el Señor. Creemos que va a ser antes de la gran tribulación. Mucha gente cree que la iglesia pasa por la tribulación, pero nosotros no creemos que la iglesia pasa por la tribulación, porque ahí realmente en el podcast anterior pues dimos muchas versiones, muchos textos que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Uno de ellos es que la iglesia no está guardada para la ira, y otro texto es Apocalipsis 3:10, que por cuanto has sido fiel no te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir al mundo, y así por el estilo. Gloria a Dios. En 1 Tesalonicenses 4:17, el término de ser arrebatado, ese es el término que más contundencia le da a esta teología del rapto. Este término viene de una traducción griega que viene del término harpazo, que es un término griego. Después este término griego fue traducido al latín, algo así como ripemur, que significa rápido o significa raptar, pero sabemos que la Biblia fue traducida muchas veces, y de muchos lenguajes, pero el primer término original del griego fue un término que se llama harpazo. Entonces este término griego significa capturar, arrebatar, quitar, atrapar, llevar o raptar. De ahí que se ha desarrollado esta doctrina del rapto. La palabra rapto en sí no está en la Biblia, pero sí está la esencia de que la iglesia va a ser arrebatada. Si leemos Hechos 8:39, ahí habla el incidente de Felipe. Felipe fue arrebatado y él fue transportado de Gaza, fue transportado por el Espíritu instantáneamente a Azoto. Si leemos también 2 Corintios 12:2, dice que Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Sin embargo, regresó para contarlo. Él dice que él conocía a un hombre que si en el cuerpo no lo sabía, que si en la carne no lo sabía, pero en su humildad él no quería decir que fue el mismo. Pero la inmensa mayoría de los teólogos dicen que ese incidente ahí en 2 Corintios 12 fue el mismo Pablo, el que fue al tercer cielo y vio cosas inefables que ni siquiera podía explicarlas. Gloria a Dios. Si vamos a Hebreos 11:5, dice que Enoc fue traspuesto. Otra palabra que es sinónimo de rapto, fue traspuesto. Y dice que fue traspuesto vivo al tercer cielo. Lo mismo que se encuentra en Génesis 5:24. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fue traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso es una tipología de la iglesia, eso es una doble referencia de la iglesia que ahora agrada a Dios, la iglesia sin mancha, sin arruga. Esa es la iglesia que va a ser raptada. No todos los cristianos que dicen ser cristianos van a ser raptados, porque mucha gente en la iglesia no vive en la palabra, y no están perdidos, no oran, no ayunan, no buscan de Dios. Lamentablemente es una realidad que no todo el mundo va a ser raptado, pero
tenemos que estar preparados, tenemos que estar sin mancha, sin arruga, en comunión con el Señor, limpios, perfectos, ¿no? Con vestiduras blancas resplandecientes para poder ser arrebatados en el rapto. Ok, también hay otra referencia que está en Segunda de Reyes 2:11, que dice que aconteció que yendo ellos, hablando aquí un carro de fuego con caballos de fuego, lo apartó los dos. Está hablando de Elías y Eliseo. Habían dos varones de Dios, dos varones ahí que vivían para Dios, varones que operaban en prodigios, en señales, en maravillas, en proezas. Uno fue arrebatado y el otro se quedó. Elías fue arrebatado en un en un carruaje de fuegos, un carruaje de caballos de fuego, perdón. Y Eliseo pues se quedó en la tierra predicando, y eso es una doble referencia del arrebatamiento también. Una iglesia se va, otra se queda. Eliseo siguió operando en prodigios, en señales, en maravillas. Vemos que rápido que pasó el arrebatamiento de Elías, hubo un incidente donde unos jóvenes salieron a burlarse de Eliseo, diciéndole calvo, y él los maldijo en el nombre del Señor. Y salieron dos osas, que eran dos bestias, que representan las dos bestias del Apocalipsis, una tipología ahí de doble referencia, y mataron a 42 niños, que representan los 42 meses de la gran tribulación. Mucha gente le ve mucho significado, mucha profundidad a esta tipología bíblica. Está en la Biblia y creemos que el rapto puede ocurrir en cualquier momento. Tenemos que estar preparados. No es una muerte física, es una muerte, mucha gente dice que es espiritual. No es espiritual, sino que nosotros mismos vamos a ser arrebatados al cielo para no ver muerte, como dice la palabra y los textos que hemos leído. Todo lo que tenemos que hacer pues seguir investigando la palabra, seguir buscando referencias, pedirle señales y pedirle confirmación al Señor para seguir advirtiendo a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos que todavía no conocen al Señor. Tenemos que advertirlos para que conozcan todas estas profundidades bíblicas, y eso es en esencia, breve, en unos minutitos, la esencia del rapto. Pero es mucho lo que se puede hablar del rapto. Quizás en un futuro hablemos más de eso, pero por ahora esto es lo que les vamos a compartir, ya que los hermanos también van a disertar sobre ese tema. Dios les bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano Norberto, por explicando el rapto de la iglesia. Bendito sea Dios. La Biblia escribe también que son dos eventos relacionados con el regreso de Jesucristo: el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Amén. Aunque ambos forman parte del plan de Dios para el fin de los tiempos, son acontecimientos distintos con características y propósitos específicos. Hermano Rubén, basado en las Escrituras, explíquenos cuál es la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Bueno, según tengo entendido, lo que pude buscar en la palabra, sí son dos hechos diferentes. El arrebatamiento de la iglesia es cuando venga Jesucristo, viene en las nubes, y no todo ojo lo verá, como dice la palabra. Eso es en el final de la tribulación. Jesucristo regresa con la iglesia a establecer su reino, y va a poner los pies en Jerusalén, en el monte, y va a establecer su reino milenial en la tierra. Pero el arrebatamiento es cuando Jesucristo venga por la iglesia, solamente por la iglesia, y va a venir en los aires. Nosotros vamos a ser levantados y nos vamos a encontrar con Él en los aires. Amén. Él no va a poner sus pies en la tierra en la venida. No todo ojo lo va a ver en el rapto, ni va a poner los pies en la tierra, ni va a establecer su reino. Eso es en el milenio, después que hayan pasado la gran tribulación y Jesucristo establezca su reino en la tierra. Su reino es como un gobierno. Él va a tener su sede, su base, su oficina, su delegación. Nosotros vamos a estar trabajando con Jesucristo, porque va a venir con la iglesia de nuevo, y vamos a estar trabajando con Jesucristo
vamos a ser mensajeros, vamos a tener quizás cargos diferentes, cada uno en ministerios diferentes, pero la iglesia va a seguir continuando trabajando con Jesucristo aquí en la tierra, pero en la segunda venida. La primera venida solamente es para el rapto de los creyentes, de los que hemos confiado, de los que estamos esperando la venida de Jesucristo, los que estamos caminando según las órdenes, según los mandamientos de Jesucristo. Eso es lo que yo Amén, pienso. gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. El arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo son dos eventos distintos, pero complementarios dentro del plan de redención de Dios. Mientras que el arrebatamiento es un acto de amor y protección hacia los creyentes, la segunda venida marca el triunfo definitivo de Cristo sobre el pecado y la instauración de su reino eterno. Ambos eventos nos recuerdan la fidelidad de Dios y la segunda parte, y la necesidad de vivir preparados sabiendo que su regreso está cerca. El arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo nos recuerdan el amor y el plan eterno de Dios para redimir a su pueblo y establecer su reino. Estas verdades no solo fortalecen nuestra esperanza, sino que también nos llaman a vivir una vida de santidad, vigilancia y obediencia. A reflexionar sobre estas promesas, recordemos que Jesús viene pronto, ya sea para llevarnos consigo o para reinar como Rey de Reyes. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Hay poder en su nombre. Hay esperanza. Bienaventurados nos motiva a estar siempre preparados y compartir el mensaje de salvación con otros, mientras guardamos su gozo, con gozo, su glorioso retorno. Hermanos, ¿qué advertencia tienen para aquellos que no están preparados para estos eventos proféticos tan importantes como el rapto de la iglesia y la venida de Cristo? Hermano, empezando por el hermano Norberto. Amén, gloria a Dios. Son muchas, en un estudio anterior mencionamos muchas profecías y señales de la venida del Señor. Hay gente que pues dicen que el rapto es la venida del Señor porque viene por su iglesia, pero en sí hay una segunda venida que la diferenciamos, como estamos haciendo hoy, del rapto. Pero ya sea la segunda venida, ya sea el rapto, lo primero que va a acontecer va a ser el rapto, y tenemos que estar preparados, tenemos que pues velar, como dice Mateo 24:42, velar, orar, estar en el Espíritu, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Primera Tesalonicenses 4:18, alentaos unos a otros con estas palabras, anime a la gente, ¿no? Dígale a la gente lo que viene, dígale que estudien la Biblia, ¿ok? Anímelos, siembre esperanza y gozo en ellos. Mateo 24:44, por tanto, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estar preparado espiritualmente, como las 5 vírgenes sensatas que tenían aceite, estaban preparando al Señor y se fueron en las bodas del Cordero con Él. Lea la Biblia, Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee. Juan 5:39, escudriñad la Escritura porque en ellas tenéis la salvación, ellas son las que dan testimonio de mí. Estudie las profecías. Primera Tesalonicenses 5:20, estudie los libros proféticos, Daniel, Isaías, Joel, Zacarías, Apocalipsis, léalo. Si está en la Biblia, está en la Biblia. Si Dios puso algo en la Biblia es para que nosotros lo leamos y lo sepamos y se lo enseñemos a otros, ¿ves? No menosprecie las profecías. Primera Tesalonicenses 5:20. Ok, pídale al Señor el Espíritu Santo, Hechos 2:4, pídale al Señor sabiduría, profecías, sueños proféticos, sueños escatológicos, y el Señor se los va a dar. Ok, eso está también Joel 2:28, sin llénese de las señales del Señor. Joel 2:28, sueños, visiones, ok, sueños proféticos. Dedíquele tiempo a Dios, Colosenses 3:1, ok, deje los afanes, ok, por nada estáis afanosos. Filipenses 4:6, no deje que los trabajos o los afanes domésticos le roben todo el tiempo de Dios. Sí, hay que trabajar,
tenemos que manejar, tenemos que ir al trabajo, tenemos que arreglar la casa, cocinar, lavar, planchar, cortar la grama, todas esas cosas, bajar la nieve, dependiendo de la estación que sea, pero que el tiempo de Dios no lo comprometamos. Hay que sacar un tiempito para el Señor a diario, ¿ok? Perdone a todo el que le haya ofendido, Mateo 6:15. No guarde resentimiento, no guarde amargura, no guarde enojos contra nadie, cultive el amor, la paz. Jesucristo es amor. Juan 13:35. En esto conocerán si sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. ¿Ok? No guarde amarguras en su corazón. Efesios 4:31. Si hablamos de advertencia, bueno, no terminamos porque son tantas y tantas y tantas, pero lea la palabra, sepa lo que hay en la palabra, sepa lo que evita la palabra, ¿ok? Léase los evangelios, léase el libro de los hechos, léase los salmos. Toda la Biblia enseña, toda la Biblia es útil para enseñar, toda la Biblia es útil para redarguir, para saber qué es lo que Dios quiere que hagamos. Eso, lea la palabra, siempre anime a otros, escuche predicaciones de fuego, predicaciones de hombres transparentes, hombres de Dios, y riegue este mensaje, riéguelo a otras personas, como dijimos anteriormente, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, familiares que no conocen al Señor. Mándele el link, mándele el enlace para que se eduquen, aprendan y puedan entonces también escapar de los juicios graves que vienen para la tierra, estando listos para el rapto. Dios les bendiga. Amén. Amén. Hermano Rubén. Bueno, como el hermano Norbert estaba diciendo, tenemos que estar listos, preparados diariamente. El apóstol San Pedro, en la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 3, escribe, dice: amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Es que tenemos que tener entendimiento a la palabra para ver lo que Dios nos quiere hablar y nos quiere decir, para que tengáis memoria de la palabra que antes ha sido dicha por los santos profetas, por lo que está en el Antiguo Testamento y por lo que han dicho los profetas. Estar siempre pendiente, estudiando y buscando la palabra de Dios, que esa es la que nos va a dar luz, la que nos va a iluminar para saber los eventos que vienen. Y dice: del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Oír a nuestros pastores, a nuestros maestros, no perderse una clase bíblica cuando haya oportunidad. Como el hermano Norbert dijo, hay muchos maestros y predicadores bíblicos en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, que están predicando la palabra de Dios, y hay otros que, ¿verdad?, no están predicando la palabra. Pero usted pídale sabiduría al Señor para que le dé discernimiento para saber los tiempos que estamos viviendo, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dios no tiene la promesa por tardada, que Él es paciente para que todos tengan la oportunidad de ser salvos. Aleluya. Bendito Dios. Dice, y diciendo: ¿dónde está la promesa? Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Ve? En aquel tiempo Noé predicaba la palabra y advertía a la gente de lo que venía, pero la gente estaban ocupados en sus propios negocios, en sus propias quehaceres, y muchos de ellos, pues, no, todos ellos no creyeron que iba a venir el diluvio, y no pusieron atención al hombre que estaba dándole el mensaje, que fue Noé,
y todos ellos perecieron. Solamente la familia de Noé y sus hijos y sus yernas, ¿verdad?, entraron a la barca y pudieron ser salvos. Hoy en día pasa igual. Se está diciendo y advirtiendo que Jesucristo viene, el día y la hora, nadie lo sabe, porque la palabra nos dice que no sabemos el día ni la hora, pero tenemos que estar preparados. Es como el hombre que cuida su casa para que el ladrón no entre, no le robe, ¿verdad? Tiene sus puertas cerradas cuando se acuesta, cuando sale de la casa, tiene su casa cuidada para que el ladrón no entre. Pues así va a venir Jesucristo. En un abrir y cerrar de ojos, Él va a venir a buscar a su iglesia y va a traer juicio a la tierra, como dice la palabra. Así que tenemos que estar pendientes. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos arderán, serán deshechos en la tierra, y las obras en ella serán quemadas. Hermano, el juicio que viene después no es una cosa fácil. En Apocalipsis, en los capítulos 13, habla de los 7 últimos juicios que van a venir a la tierra, los fuegos. Una de las cosas que va a ocurrir, lo primero, es cuando venga el rapto de la iglesia, que el creyente va a desaparecer de la tierra, vamos a ser levantados. Van a haber personas que están manejando un avión cristiano. Ese avión, ¿para dónde va? Va para el piso con miles de cientos de personas. Los carros van a chocar. Los botes, si el piloto es cristiano, se va a quedar solo, y eso va a tener una catástrofe. Todas las cosas que van a pasar después, en ese momento y después de ese momento, va a ser un desastre mundial, no solamente en un país, no, va a ser mundialmente. Por eso es que tenemos que estar preparados, como dice, 24/7. Hay gente que me pregunta a mí, ¿tú estás listo para la Navidad? Aquí decimos ready. ¿Estás ready? ¿Estás ready para la Navidad? ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que la Navidad es comprar, comer, hacer fiesta. Pero eso no es la Navidad. La Navidad es que ya Jesús vino. La Navidad para el cristiano es que Jesús tiene que vivir todo el tiempo en nuestros corazones y tenerlo a Él en nuestra mente, en nuestro corazón, conscientemente, esperando todo el tiempo. No solamente una vez al año, no solamente una vez a la semana, todo el tiempo, 24/7, como yo le digo. Yo estoy listo 24/7. Y dice, ¿cómo va a hacer eso? ¿Tú estás listo? Si Navidad es ahora, que no es en enero o febrero. No, pero ya la Navidad es que Cristo ya vino, ya pagó el pecado por el ser humano, para redimirnos a nosotros y perdonarnos nuestros pecados. Así que eso es lo que les recomiendo a cada de las personas que me están oyendo ahora y que me están viendo, que tenemos que estar preparados espiritualmente. Tenemos que nacer de nuevo, porque sin un nuevo nacimiento no podemos ver a Dios. Tenemos que nacer de nuevo, y nacer de nuevo es aceptar lo que Jesucristo hizo por mí personal, que lo hizo por mí, que Él murió en la cruz por mí, que al tercer día Dios lo levantó de los muertos, y que vendrá, porque la promesa es que Él va a venir de nuevo. Esas 3 cosas tenemos que creerlas, y también orar con fe, que cuando oremos, pedir perdón al Señor, pedir perdón a Dios y pedirle a Jesucristo que venga, que entre en nuestro corazón.
y que nos salve de nuestros pecados, entregando nuestra vida completamente a Él. Ya usted verá cómo va a ser una diferencia como de la noche, del día a la noche, algo que usted en el momento no va a entender, pero se va a sentir una paz interior que nadie la puede dar, solamente Cristo que puede dar esa paz. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga. ¿Cuánto tiempo nos queda, hermano? 10 minutos. 10 minutos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo quisiera traer un pensamiento y también la palabra de Dios nos habla también. Mismo Jesucristo nos da un ejemplo, una reflexión a través de una parábola en la cual dice de 10 vírgenes. Sobre 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Amén, gloria a Dios. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid y recibidle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron él a las bodas y cerró las puertas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo creo que esta es una parábola tan palpable, en la cual el Señor es el mismo Señor Jesucristo que está dando esta parábola a los discípulos para que reflexionaran realmente de la importancia de estar preparados, hermanos. Está hablando a la iglesia. No dijo que era el mundo. Está hablando de 10 vírgenes que eran la novia del esposo que él venía a buscar. Pero dice que 5 fueron desatendidas, fueron insensatas, ¿verdad? Que no fueron prudentes. Y eso es lo que se ve en la iglesia hoy en día. Vemos que la iglesia, hay una parte de la iglesia que están sirviendo al Señor y se refleja. No es que Dios no se da cuenta, se refleja que están preparadas. Y hay una parte de la iglesia que no, hermano, estamos siendo insensatos, no estamos preparados. Entonces el Señor, lamentablemente, cuando venga el rapto de la iglesia, los que no estén preparados, no se evitan que no se van. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando está diciendo que tenía las vasijas, las que estaban preparadas, no las insensatas, las que estaban preparadas, tenían en sus lámparas aceite y en sus vasijas. Eso quiere decir que estaban llenos de Dios, estaban llenos del Espíritu Santo, tenían una relación íntima y personal con Cristo. Las otras 5 que que fueron insensatas, no le dieron la importancia, no dieron la necesidad de llenar sus vasijas, porque tenían su lámpara. Sí, estaban yendo a la iglesia. Sí, quizás estaban leyendo la Biblia. Sí, quizás de vez en cuando oraban. Sí, de vez en cuando tenían un ritual. Pero no tenían la llenura,
en la cual se está refiriendo el Señor Jesucristo, que tenemos que tener para que cuando Él venga a buscar a su iglesia, a su esposa, que esté preparada. Es triste, mis hermanos, va a ser triste cuando la iglesia que está no preparada venga a Cristo y le diga como le dijo: pues porque no sabéis ni la hora, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Después de estar lamentablemente llevando una vida supuestamente en la iglesia, yendo a los cultos, quizá participando en las actividades, pero Dios conoce el corazón. Dios sabe si uno busca o está realmente entregado a Él. Uno tiene que estar preparado, mis amados. No lo dice el pastor, no lo dice solamente Norberto o el hermano Rubén, o le diga el pastor del altar. Lo está diciendo Jesucristo. Tenemos que estar preparados. Si una cosa tenemos que aprender de esta parábola, es que Jesucristo le dijo a las insensatas: no os conozco. No os conozco. Qué triste que tú tengas un esposo, que tú estés preparado para casarte con tu esposo, con la persona que tú amas, con la cual tú convives, en la cual tú compartes, en la cual tú pasas tiempo, y te diga: no te conozco. ¿Cómo tú puedes entender eso? Es porque no hay sinceridad en el corazón. Es cuando lo están buscando en espíritu y en verdad. Y hay que estar lleno del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, amigos, estamos hablando a los hermanos de la iglesia, pero también es referente a sus amigos. Esto es un tema muy serio, no se puede dejar desapercibido. Estamos ahora mismo en festividades, celebrando, pero la mayor celebración es la que tú puedes ser entregando tu corazón a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Si algún hermano tiene algo que añadir para este programa que vamos a despedir, amén, pueden despedirse con una palabra de aliento, palabra de... Amén. Sí, es mucho lo que se puede hablar del rapto. Aquí solamente es una exposición concisa, ¿ves? Un evento que pues va a ser repentino. Repitiendo otra vez, vamos a conocer al Señor en los aires, vamos a ser transformados. Pues mucho lo que podemos hacer para estar a esa altura que Dios demanda para estar preparados, ¿ves? Pero tenemos que estar preparados contra viento y marea, confrontarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque si nosotros nos confrontamos a nosotros mismos, pues así es mejor, cosa de que otro no venga a confrontarnos, porque cuando otro viene a confrontarnos, pues no nos gusta. Amén. Pero si nosotros nos confrontamos a nosotros mismos, pues eso pues es apremiante, y así a Dios le agrada, ¿ves? Pero repitiendo una vez, leamos la palabra y no oremos más, ¿ves? Busquemos la profecía, busquemos la llenura del Espíritu Santo, ¿ves? El libro de los Hechos es un libro que habla del bautismo en el Espíritu Santo, bautismo en el Espíritu Santo y de fuego también, ¿ves? Señales, proezas, maravillas. Eso es el evangelio de poder que predicamos, que está en la palabra, ¿ves? Las señales no han pasado de moda. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo sanidades, Dios revela profecías. Según Amós 3:7, Dios no revela nada sin que primero revele sus secretos a sus siervos los profetas. Son muchas son la gente que están teniendo revelaciones, están teniendo sueños, están teniendo éxtasis, están teniendo visiones del rapto. Son mucha gente, muchos libros que hablan del rapto, muchos libros hablan del cielo también. Hay libros que también hablan del infierno. Jesucristo predicó del infierno y del cielo, eso está en la Biblia.
Es raro escuchar que mucha gente predique del infierno, pero está en la Biblia también. Y solamente son dos caminos: el Señor con el cielo o el diablo con el infierno. Escojamos al Señor, no importa las circunstancias, no importa la economía, no importa lo que suceda. Acuérdense de una cita citada anteriormente, Hechos 4:12: no hay salvación en ningún otro, solamente Jesús. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es Cristo Jesús, Santo, creador del cielo y de la tierra. Amén. Gloria You a know? Dios. So, Dios los bendiga y sigan adelante en el Señor. Nos veremos pronto en otro podcast en un futuro no lejano. Dios los bendiga. Amén. Dios me los bendiga a cada uno, que tengan un buen tiempo con su familia ahora en Navidad, que nos reunimos, y poner siempre al Señor delante, ¿verdad? Y con Cristo todo lo podemos. La palabra nos dice que con Cristo lo podemos todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Yo le diría a los amigos que aprovechen este tiempo de Navidades, de compartir con su familia, pero también visiten la iglesia, visiten, hermanos, visiten, ahora que hay tiempo libre, visiten la iglesia. Estamos conmemorando el nacimiento de Cristo, bendito sea Jesús, aunque realmente eso es algo entre comillas, amén, pero sí tenemos la posibilidad, porque los trabajos nos dan tiempo libre y tenemos tiempo de ociedad para compartir con la familia. Dan un tiempo al Señor, amigo, dan un tiempo al Señor. Vaya a una iglesia que predique la palabra, que predique el Evangelio, para que pueda el Señor hablarle de su vida a través de la palabra del Señor. Amén. Espero que este podcast haya sido de provecho para nuestros oyentes. Y nada, esperamos que se entonen el próximo podcast que tendremos en este lugar, que será próximamente. Amén. Que Dios me lo bendiga, que pasen unas felices Navidades. Amén. Amén.